Buenos días, este es el video correspondiente al integrado 555 configurado en modo estable. Entonces este integrado es muy versátil, ¿sí? Creado en el año 1971 y lanzado en el año 1972, el cual nos permite configurarlo como un oscilador. Entonces, ¿qué significa que el integrado 555 esté operando en modo estable? Esto significa que él cuando esté operando va a generar un tren de pulsos. Impulsos que se van a medir el tiempo que esté en alto y el tiempo que esté en bajo, ¿no? Entonces este es nuestro circuito ya conformado. Los componentes de este son pues nuestra fuente de 9 voltios. Tenemos nuestro integrado 555. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia de 200 kilo ohmios, un capacitor dieléctrico animado de 3.6 microfarads y un capacitor 2, pero este es de cerámico, de 10 nanofarads. Los valores de esta resistencia uno las puede encontrar en el datasheet. Eh, Hay valores como decir, un rango de valores, del mínimo al más alto. ¿Por qué en este caso utilicé estos valores? Esto debido al cálculo del tiempo en alto y el tiempo en bajo. Esto se llama el ciclo de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, las fórmulas para hallar el tiempo en alto y el tiempo en bajo. Para hallar el tiempo en alto es igual a 0.693 por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 por la capacitancia. Eso nos daría el tiempo en alto. Y el tiempo en bajo nos daría 0.693 por la resistencia 2 nomás por la capacitancia. Eso nos daría el tiempo bajo. Pero entonces, para, para conseguir un ciclo de trabajo del 50%, ¿a qué me refiero con esto? A que el tiempo en alto sea el mismo que el tiempo en bajo. La única forma de conseguirlo es que la resistencia 1 fuera igual a 0, ¿no? Para que nos quedara la fórmula de tiempo en alto y tiempo en bajo de igual forma. Pero pues por cuestión del fabricante esto no es posible. Entonces la única forma para lograr eh, el ciclo de trabajo sea del 50%, que obtener, en mejores palabras, el tiempo en alto igual al tiempo en bajo, pues es necesario dejar la resistencia 1 muy bajita y la resistencia 2 supremamente alta. Entonces, en los rangos, pues el valor mínimo permitido, ¿sí?, que encontramos en el datasheet es de 1 kilo ohm. Y pues un valor pues que lo supera muchísimo, pues 200 kilo ohms, ¿sí? Entonces, pues aquí ya tenemos el circuito totalmente conectado. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a simulación, pero entonces para observar el comportamiento del tiempo en alto y el tiempo en bajo, ya que estos están conformados por un ciclo, ¿no?, que es conformado de 0 a 1, los cambios. Vamos a instalar un probador lógico para observar bien ese cambio, y pues lo conectamos al pin 3, ¿no? Aquí, como podemos ver, corremos la simulación y entonces lo que nos genera es un tren de pulso, ¿no?, en alto y en bajo, en alto y en bajo, ¿sí? 1 y 0, 1 y 0. Esos son los cambios que nos da. Entonces vamos a ahora, para observar esos cambios de tren, vamos a poner un osciloscopio para observar el tren de pulso en funcionamiento. Entonces buscamos el osciloscopio, instalamos el canal A,
y lo ponemos a correr. Entonces aquí configuramos, apagamos los otros canales, ¿no? Configuramos el osciloscopio 0 por este lado, lo dejamos en DC y configuramos aquí la parte del tiempo. Entonces, como podemos ver, este es el pulso que nos genera, pulso en alto y pulso en bajo, nuestro tren de pulsos, ¿no? Cuando podemos ver, en 1 está en alto y en 0 está en bajo, ¿sí? Entonces, nosotros teóricamente hallamos el tiempo de este tren de pulsos, el tiempo cuando está en alto y cuando está en bajo, y esto lo podemos evidenciar en el informe, ¿no? del laboratorio, están todos los cálculos teóricos. Podemos decir que el tiempo en alto nos dio 0.501 y el tiempo en bajo nos dio 0.498. Sumando estos dos tiempos para darnos el tiempo teórico, que es un ciclo. Un ciclo es cuando está en bajo y llega al alto y ya está ahí, desde acá hasta acá. Eso es un ciclo. Entonces ese tiempo es de 0.999, aproximadamente un segundo en el que completa un ciclo, ¿no? Bueno, y de esta forma culminaríamos con el integrado 555 configurado en modo estable. Bueno, continuando con la configuración del integrado 555, entonces ahora lo que vamos a hacer es explicar y observar y analizar la configuración del 555 en modo estable. Entonces este se diferencia al modo estable ya que realiza solamente un pulso en alto, ¿no? Que es ocasionado por la acción de un botón, que en este caso lo vemos aquí evidenciado, ¿no? Después de oprimir este botón, lo que va a pasar es que va a estar un tiempo en alto y va a volver automáticamente a su estado original, el tiempo en bajo. Entonces, para este caso, lo que se va a determinar es el tiempo del pulso en alto. Y pues esto consiste básicamente en el modo monoestable. Entonces, pues para determinar ese tiempo que hablamos, el tiempo en alto, tenemos una fórmula. La fórmula de duración del pulso, la cual es igual a 1.1 por la resistencia, por la capacitancia. Entonces aquí vamos a explicar esa cuestión. Entonces el circuito, como podemos ver, ya lo tenemos todo montado. Pero entonces vamos a hacer una explicación. Este está conformado por dos resistencias, cada una de ellas de 10 kiloohmios. Tiene dos capacitores, uno de 1 nanofaradio y el otro de 100 microfaradios. Un botón, ¿sí? El integrado 555 y un LED de color naranja que es el cual vamos a ver el tiempo que tenemos cuando accionamos el botón, ¿no? Bueno, teóricamente, como ya he dicho anteriormente, podemos evidenciar el cálculo teórico en el informe de esta práctica. Pero entonces, haciendo el cálculo para determinar ahorita el tiempo, básicamente, teóricamente, tenemos en nuestra fórmula lo siguiente. 1.1, ¿sí? La duración del pulso es igual a 1.1 por la resistencia, que serían 10 kiloohmios, por la capacitancia, que serían 100 microfaradios. Y esto nos da 1.1 segundo, que en sí tiene que estar, en este caso, encendido nuestro LED. 1.1 segundos. Entonces ahora vamos a entrar a simular y a determinar ese tiempo, ¿no? Entonces aquí, como podemos ver, a cálculo, por decir, empírico, podemos ver que pues estuvo muy aproximado el tiempo que duró encendido el LED.
básicamente un segundo, ¿sí? Pero entonces, como para tener un cálculo más acertado de la medición de este tiempo, pues vamos a instalar un temporizador, ¿no? A esta cuestión de LED. Y vamos a volver a simular para ver qué tiempo nos da el temporizador, ¿no? Entonces, conectamos nuestro counter timer, esta terminal, conectamos a nuestro LED y esta otra terminal la conectamos a tierra. Adicionalmente, vamos a conectar un osciloscopio para evidenciar el punto en alto, ¿no? Entonces conectamos el osciloscopio y vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces tenemos que verificar el tiempo que nos marca aquí, 1.09, ¿sí? Entonces, pues no está tan desbordado el dato de acuerdo al cálculo que teníamos teóricamente. Ahora vamos a configurar, lo dejamos para este lado, para observar en el osciloscopio el pulso, ¿no? Como estamos utilizando el canal A, podemos apagar los otros canales, ¿cierto? Y vamos a hacer accionar el pulso. Perdón, aquí lo dejamos en DC, ¿no? Estamos trabajando en DC. Y vamos a accionar el pulso. Como podemos ver y explicamos anteriormente, él está en un estado neutro. Accionamos el pulso, realiza el pulso en alto de 1.1 segundo y vuelve a estar otra vez en su estado normal, ¿sí? Y bueno, entonces en esto consiste básicamente el 555 integrado configurado en modo mono estable. Bueno, y para culminar con este video del integrado 555, vamos a ver la última configuración de modo, que sería el biestable. Entonces, ¿qué se diferencia del modo biestable a los dos anteriores, ¿no? Que este circuito tiene dos estados, en los cuales permanecen indefinidamente cada uno de estos estados. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos estados son accionados por cada uno de estos botones, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este circuito? Bueno, este circuito está conformado por, como ya nombramos anteriormente, dos botones. Tenemos una resistencia de 10 kiloohmios, otra resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 220, la cual va a hacer que nuestro LED pueda encender, un LED de color naranja, un capacitor de 0.1 microfarads, tenemos el integrado 555 y pues nuestra fuente, ¿no? En DC, nuestra descarga a tierra. Entonces, ¿en qué consiste? En el que va a tener dos estados, como nombramos anteriormente, que van a ser ocasionados por dos pulsadores, uno que es el set y el otro que es el reset. Al activar el set, se activa la salida, que permanecerá activa hasta que se active el reset, ¿sí? Sucesivas pulsaciones con el set, con la salida activa, no producen ningún cambio, ¿sí? Si uno activa el set y sigue haciendo repetidas pulsaciones con el set, siempre va a estar activo el set, no por pulsarlo dos veces el set se va a desactivar. Esto solo va a pasar cuando se active el reset, ¿sí? Asimismo, sucesivas pulsaciones del reset no va a provocar ningún cambio en la salida, solo va a ocasionar el cambio en la pulsación del set, ¿sí? Entonces, vamos a entrar a simular y vamos a hacer la explicación de los dos estados.
Bueno, como en este caso, ahí estamos simulando, ¿no? Como podemos ver, y varias pulsaciones del mismo no va a ocasionar un cambio de estado. Si pulsamos el otro, vemos que ya nos cambia de estado. Esto quiere decir que ya está en pulso en bajo. ¿Sí? Y ocasionamos el otro botón, vuelve a estar en pulso en alto. Para este caso, en el biestable, no podemos calcular un tiempo en alto, un tiempo en bajo, un tiempo teórico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues esto ya es muy relativo, de acuerdo a como uno lo acciona en este caso, ¿sí me va a entender? Pero entonces lo que sí podemos hacer para este caso es mirar el comportamiento cuando incrementa el pulso, ¿no? Entonces para ello vamos a instalar un osciloscopio. Detenemos la simulación primero. Vamos a instalar un osciloscopio. Vamos a utilizar nuestro canal A, ¿cierto? Sí. Entonces ahora vamos a hacer la configuración del osciloscopio a nuestro canal A. Ponemos en 0. Acá. Le damos en DC. Configuramos nuestro tiempo. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer, déjenme ubicamos esto por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Mejor. Es de acuerdo a cuando pulse este botón, el estado no va a cambiar, ¿sí? Pero entonces, cuando pulse este botón, automáticamente el estado cambia, ¿sí? Como reiteraba, sigo pulsando, pero su estado no va a cambiar hasta que accione el otro estado. Vuelve a hacer el cambio. Entonces lo que decía anteriormente, es difícil calcular el tiempo de estado de cada botón, porque pues esto es relativo de acuerdo a cómo uno los accione, ¿no? Entonces, pues de esta forma culminaríamos con la práctica del integrado 555 configurado en los tres modos, ¿no? En el modo estable, en el modo monoestable y en este modo que es el biestable. Gracias.